pues nos va a explicar el desarrollo del autogiro y primero va a decir quién es, ¿vale? Hola, buenas, me llamo Juan Medarco, soy ingeniero náutico, soy también un apasionado de los autogiros, básicamente es la mejor definición de mí. Mi primera parte profesional estuve en helicópteros, estuve en AISA, llevando todo el tema de mantenimiento y modernización de las naves. De hecho, lo que fue el núcleo de lo que es hoy en día Airbus Helicóptero Albacete. También estuve en la Boeing Helicóptero y bueno, por temas de la vida, ahora me dedico a temas médicos y solamente trabajo en autogiro por los fines de semana, por las tardes, digamos que fuera de la parte laboral, ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto nace, como ha dicho Fernando, nace el 24 de enero del año pasado. O sea, hace menos de un año empezamos la reunión del club aquí en Getafe, porque somos de este club, de Getafe. Y bueno, veis ahí una cuenta atrás, que ese día quedaban 358 días hasta el día de hoy. O sea, esto que veis, pues nos pusimos una especie de contador donde teníamos días transcurridos, días que nos quedan. Y veréis por ahí fotos donde se pone, y bueno, un poco para ver la trazabilidad. O sea, teníamos cierta presión, ¿no?, para hacerlo en fecha. Este proyecto nace, pues eso, pues con una reflexión bastante profunda de lo que somos capaces de hacer, no somos capaces de hacer, lo que podemos hacer, el dinero que tenemos. Y bueno, pues resumido en un poco la forma española de decirlo, pues fue, ¿cómo que no? Agárrame el cubata, ¿no? Así fue, básicamente fue como total, ¿quiénes somos? Somos el Club Autoligero de Getafe. Hemos hecho bastantes cosas de autogiro y muchas más cosas que no son de autogiro. Aquí están los autogiros, Record Fly, vuelos al Ártico, vuelos a Australia. Y bueno, pues básicamente todos los que estamos somos amantes de la aviación y unos apasionados de la aviación. Y bueno, donde estamos físicamente es en Camarerilla, que es un aeródromo que está al sur, ya en Toledo. Y esto es una foto de montaje fotográfico donde se ve el aparato que tenéis debajo, sobrevolando el campo, que esperamos que pronto esta imagen sea una imagen real, no una imagen virtual, que fue lo que hicimos pues, desde el principio de esta. ¿Y quiénes somos? Ya nos conocéis, estamos por ahí distribuidos, aquí estamos en la foto. Pues somos un grupo de jóvenes de 60 años, más o menos en medio, y la verdad es que el más joven puede tener 30, pero ha estado poco tiempo, o sea que digamos 50 y tantos, 60 son nuestros. Pero bueno, la pasión, la energía, la juventud es lo que nos domina. Y eso es por el proyecto como empieza. ¿Qué es lo bueno que tenemos en el proyecto? Pues básicamente lo que decimos. Mucha ilusión, mucha pasión, mucho compromiso por parte de todos nosotros por hacerlo. Y además de eso, creo que sabemos de lo que hablamos. O sea, no es por echarnos flores, pero creo que hay ciertas cosas que sabemos de lo que hablamos y tenemos el conocimiento técnico para hacerlo. Nos conocemos de toda la vida, pensamos prácticamente lo mismo. Bueno, Pedro y yo fuimos compañeros de estudios, o sea que el otro día conté 44 años juntos, ¿vale? Entonces, digamos, ya sabemos cómo funcionamos y nos conocemos, ¿vale? Y bueno, pues nos dividimos el trabajo de una forma natural, cada uno sabe lo que sabe, nosotros sabemos lo que sabe cada uno más o menos, y no teníamos tiempo ni de pensar, solamente de ejecutar. Eso fue bastante bien y básicamente fue lo que hicimos. Tirar para adelante, y muchas veces tuvimos que readaptar los trabajos futuros, porque cuando hacíamos los cálculos veíamos que lo que habíamos hecho no funcionaba. Pero bueno, eso es como lo hicimos. Y bueno, pues eso es la parte positiva. La parte negativa, no tenemos dinero. Entonces, ya habíamos intentado hacer otros proyectos anteriores, buscando financiación. Sabíamos que es muy complicado. Tú hablas de un autogiro, tú hablas de la efemérides de hoy, y no motiva, no genera, digamos, que la gente apueste por ello. Lo que decidimos fue, vamos a empezar, nos lo pagamos nosotros, seguro cuando vayamos andando y seguro que cuando la gente vea que vamos en serio, nos irán ayudando. De hecho, así ha ocurrido. De hecho, ahora mismo ya tenemos, bueno, antes lo habéis visto, los patrocinadores que nos están ayudando a llevar a cabo el proyecto, y un poco pues a ese esfuerzo económico inicial, pues imagino que se revertirá, y al menos que nos quedemos
cero, ¿no? Bueno, dicho esto, por cierto, si alguien más quiere colaborar, en la página web, ya lo tenéis para crowdfunding o cualquier compañía o lo que sea. Bueno. Pues bueno, ¿cómo empezamos? Empezamos sabiendo que queríamos hacer un autogiro, que no había nada, absolutamente nada, algunas fotos, una revista y poco más. Entonces lo que hicimos fue generar, igual que hace cualquier empresa seria, ya sabes que trabajamos por las mañanas, no por las tardes, pues entonces generamos el modelo sólido, el modelo 3D del autogiro, el germen de todo el estudio, digamos, posterior, tanto técnico como de fabricación. Eso después lo contaremos. Vamos a hablar ahora de los retos técnicos. Básicamente había un par de cosas, independientemente de la construcción de todo el autogiro en sí, que es lo principal, un par de cosas que queríamos hacer distintas. Una cosa, los instrumentos de la época, que no hay nada, y entonces decidimos hacerlos desde cero. Y de hecho uno de los miembros del grupo nuestro, que por cierto, he dicho antes el Club Ultraligero de Getafe, y no es así, es el Club Ultraligero de Getafe más ciertos amigos nuestros también que conocemos que nos han apoyado, ¿vale? Hay que decirlo porque de hecho toda esta instrumentación la hizo Jesús, que no es del Club Ultraligeros, pero en cambio lo he dicho él así, funciona muy bien, con un aspecto bastante, cuando bajéis lo veréis, queda muy bonito, ¿eh? El resto del avión está no en verde, que sería la terminología aeronáutica al uso, sino en gris, que es lo que ocurrió en aquella época cuando se daba esa imprimación con protección de aluminio para que la tela no fuera dañada por los rayos ultravioleta. Bueno, esto debería haber un vídeo que funciona, pero bueno, simplemente deciros que los instrumentos han volado y han sido calibrados y han volado y bueno, pues una avioneta funcionan, ¿no? Bien, o sea, que son instrumentos serios, fiables y demás. El siguiente reto era el rotor, básicamente el rotor. El rotor del C4 era un rotor que lleva la primera patente de la Cierva, que es la articulación batimiento. En aquel momento no se sabe, pero es necesaria una segunda patente, una segunda solución, que es la articulación de arrastre. Ocurre en el C6 después de varios accidentes. Nosotros no queríamos tener accidentes. Y después otra cosa que es importante, el autogiro C4 como tal voló 14 minutos de ese orden. O sea, todo lo que voló, todos los vuelos, 14 minutos. Y nosotros, nuestra ilusión es volarlo más de 14 minutos, y ir por ahí, volarlo, demostrarlo y bueno, un poco estar orgulloso de lo que se hizo en España hace 100 años. Bueno, pues entonces, eso sabíamos que no se podía poner. Entonces lo siguiente era, ¿qué hacemos? ¿Qué rotor ponemos? Que siendo de la Cierva, no queríamos hacer algo de Sikorsky o alguna cosa rara, y bueno, hacerlo. Bueno, pues buscando dentro de la documentación, encontramos que esta patente, la 100.595 de esa fecha, pues ya aparece esto de aquí, que es un rotor semirrígido, y entonces vimos que podíamos hacerlo. O sea, el rotor semirrígido que mucha gente asocia a Bell Helicopters y cree que es una patente americana, también está reflejada entre los cuadernos. Pues eso, ¿qué nos permitió? Pues ya tenemos un rotor. Además, ese concepto de rotor es el habitual que tienen hoy en día nuestros autogiros, por lo tanto ya podíamos partir de algo que al menos sabemos que era seguro, que no se rompía, y encima una segunda buena noticia fue que encima el aviación pues nos donó ese autogiro, ¿vale? También había un plan de backup, quiero utilizar uno de los míos. Bueno, es que tengo un par de autogiros también, pero bueno, eso no tiene que ver con esto. Pero en este caso no hemos tenido que tirar de lo mío, sino que el aviación nos ha donado un rotor, ¿vale? Bueno, pues el siguiente, ya tenemos el rotor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que ese primer autogiro vuela como es un avión con una ala alta, redonda, alta, y básicamente es como funciona. No tiene los mandos normales del cíclico. Hoy en día tú puedes mover e inclinar el rotor. Entonces tendremos que volar con velocidad, porque no podremos, como hoy en día nosotros hacemos, que reducir la velocidad para volar, para aterrizar. Y aparte de eso, el siguiente problema asociado al vuelo es que hoy en día no hay pistas redondas. O sea, antiguamente, cuando empezó todo esto, las pistas eran circulares, las aeronaves se aprobaban al viento
y siempre despegaban y utilizaban de cara al viento. Hoy en día no, hoy en día lo que tenemos son pistas longitudinales donde el aeronave va por ese sitio y el viento entrará por donde entre. Eso, digamos, nos va a complicar la vida. Pero es que encima hay una cosa más. La autorrotación como tal, en el intervalo, digamos, alrededor de su punto de equilibrio, es totalmente estable. Por debajo, o sea, desde la velocidad cero del rotor hasta unas aproximadamente 180-200 vueltas, es inestable. Quiere decir que no ha cogido todavía la fuerza centrífuga, todavía es incapaz de anular las fuerzas aerodinámicas, con lo cual, si en ese momento, durante el periodo de aceleración del rotor o el periodo de frenada del rotor, viene una ráfaga de viento, pues simplemente entra un bataneo, partimos la cola, rompemos el aparato y hacemos un... Veréis la silueta del cielo de Los Ángeles, eso es lo que tenemos, lo que nos falta es el coche. Entonces tenemos el autogiro, que está ahí abajo, tenemos el sitio, como veis, un llano, y veréis cómo se hacía la gente, cómo, digamos, después veréis el autogiro corretear y cómo lo prelanza, también lo vais a ver, es muy rápido, después lo veremos más tarde en otro vídeo, donde le da con la mano, simplemente se le da con la mano. Tú con la mano puedes llegar a 60 vueltas aproximadamente para prelanzar, y después, correteando por una zona más o menos plana, sin que vibre mucho, eres capaz de acelerar. Y lo que hacía en aquella época era, después de aterrizar, para evitar que el aire que estaba el incidente, lo ponía a 90 grados incluso de cola, para que el mismo incidente dejara de acelerar el rotor. Encima, este autogiro tiene una actitud positiva, o sea, cuando esté en el suelo, siempre va a estar con ángulo de ataque positivo de esa futura ala rotatoria cuando esté prelanzado. Lo cual significa que nos dará problemas, porque no podemos hacer nada prácticamente. Digamos, no tenemos control sobre ella. Y esto que veis aquí es lo que os he contado, esta inestabilidad que ocurre en el transitorio desde cero al régimen de vuelo, pues se consigue con el prelanzador mecánico o en un prelanzamiento. Esto que veis aquí es como se hacía en la época, que es tirando con un hilo, simplemente. O sea, nosotros queremos recrear esto, queremos hacerlo así, pero ya hemos dicho que somos gente un poco ya talludita y no tenemos la fuerza para hacerlo, y haremos alguna que otra trampa que ya os contaremos. Pero bueno, así como se hacía. Esto lo hemos intentado, o sea, esto que veis aquí lo hemos intentado y hemos descubierto que no tenemos fuerza suficiente, incluso haciendo a gente de 30 años, le hemos jaleado y le hemos motivado para que tiren y no debemos. Bueno, entonces, lo que hemos resuelto, por un lado hemos intentado trabajar en paralelo, por un lado el rotor, por otro lado el fuselaje. No podíamos permitir el lujo de hacer estos inventos arriba y cargarnos el fuselaje, por supuesto. Tampoco teníamos tiempo, era suficientemente, uno no podía esperar al otro. Al final hemos trabajado en paralelo, digamos, hemos tenido el autogiro hacia arriba es uno y el rotor hacia abajo es otro, y solamente tenían en común la parte de la cabaña, el soporte, pero uno estaba fijo al suelo y otro estaba fijo a la estructura. Y bueno, pues el invento era este, que no veis, que es una cosa que no hemos intentado. Básicamente es que aunque ese rotor sea fijo, hemos creído oportuno poner como un cambio de modo, un modo de vuelo donde va a estar en su posición natural, y un modo de tierra donde va a estar básicamente paralelo a la superficie para minimizar y quitar el ángulo de ataque, y así en caso de que haya viento, pues que no se siga acelerando, ¿vale? Y lo último, pues hemos intentado hacer, o hemos hecho, un relanzador eléctrico oculto. La idea es ponerle el disco, tirar por la cuerda, montar toda la parte un poco más, digamos, que rememora aquellos tiempos, pero en el fondo, por debajo, hay un pequeño motor eléctrico que va a dar de verdad el par, y si no tenemos fuerza no va a pasar nada, inclusive. Claro, cuando lo del relanzador eléctrico está muy bien, la única diferencia es que hoy en día no hay ninguno que funcione en nuestro mundillo. Entonces, bueno, pues como en el fondo también somos gente seria, después veréis que pues decidimos que había que medir, había que ver qué te hace falta. O sea, hicimos una torre, eso en el helicóptero me habitual, una torre de ensayo donde una torre que pones el rotor a funcionar, mides el par, las revoluciones, el esfuerzo, las cargas, vibraciones, lo haces en una torre donde tú funcionas. Y bueno, por lo que hemos en ese transitorio del arranque del rotor, es lo que hemos medido. Y bueno, pues veis la curva con los puntos, que es una cosa incluso preciosa, vamos, si he dicho, joder,
un 0,99 del P-Value. Eso puesto en ingeniería está muy bien, puesto en la verdad pues es menos así, pero porque de hecho lo que nos ha permitido es dimensionar todos los motores eléctricos, las baterías. De hecho va a ser un autogiro híbrido en el sentido de que el motor de combustión va a generar electricidad para que funcione. Bueno, y todo esto tan bonito, que parece la NASA, esto se transforma en esto. Esto es que ya no es tan bonito, esto es bueno. Además, ya uno tiene chaqueta, uno está en verano, y bueno, pues esa torre de ensayos es un remolque en un jardín con un motor encima. Y así es como lo hemos hecho. Después hicimos varias soluciones basadas en eso, buscamos los pequeños motores, los pequeñitos aquí. La carga de freno es básicamente una transmisión a base de gomas. Y bueno, pues eso creímos que funcionaba muy bien, todo magnífico, todo estaba bien, salvo cuando le pusimos el rotor. Cuando le pusimos el rotor, eso patinaba, no funcionaba, no daba para nada. Esto ocurrió en noviembre y hubo que preparar una solución, pues estuve en Estados Unidos casi el mes de diciembre, en medio mes, pues eso, las vacaciones, haciendo lo que veis debajo, que es lo que de alguna forma después se ha llevado al autogiro de verdad, que es lo que veréis aquí, que esto hoy no se va a poder lanzar por las condiciones, pero bueno, esto es este sábado en Camarenilla, donde por primera vez unimos el prelanzador eléctrico al aparato en sí. Y bueno, dicho esto, un poco eran los retos que teníamos un poco raros de inventos. Ahora ya Pedro os contará todo el desarrollo de la... O sea, que veis que funciona, ¿no? Todo el desarrollo de esto.